Hola familia, buenos días, feliz mañana de domingo, ya casi terminando prácticamente este mes de agosto. Que Dios sea bendiciéndonos a todos en este mes de septiembre que iniciamos esta semana. Bueno, eh, Jesucristo, cuando fue tentado en el Sermón del Monte, Él le responde a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Jesucristo estaba diciendo que lo que verdaderamente nos nutre, nuestro sustento verdadero, es la palabra de Dios. La vida eterna, la vida nueva, la encontramos en la palabra de Dios. Es lo que verdaderamente da sustento a nuestras vidas. Y a través del Sermón del Monte, Jesucristo nos ha venido dando su palabra, una palabra inicial y fundamental, básica y clave en la vida de todo cristiano. Ha expresado Jesucristo con claridad acerca de nuestra esperanza, acerca de nuestra conducta hacia Dios y nuestra conducta hacia las personas. Nos ha dado grandes lecciones acerca de las relaciones, acerca de la familia, acerca de la fe, acerca de las finanzas, acerca de la ira, acerca del amor, del poder de Dios. Bueno, una cantidad de lecciones claves que nos ha dado en estos 5 capítulos de Mateo que hemos venido estudiando. Pero la palabra es la que nos nutre, como bien Jesucristo lo dice. Pero si nosotros escuchamos este mensaje y no hacemos nada con él, es como si nosotros alimentáramos una comida. Piensa en lo que más le gusta, una comida deliciosa, pero piensa en algo nutritivo, no algo malo para el organismo. Una comida muy nutritiva, usted se la come y antes de que el cuerpo le extraiga los nutrientes y lo nutra, valga la redundancia, usted vomita esa comida. Ese es el equivalente a que usted oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. Entonces Jesucristo hoy cierra este capítulo 7, cierra el Sermón del Monte con una enseñanza más que abarca todas las anteriores de este sermón. Y es: si tú no pones en práctica lo que escuchaste, entonces no entendiste el mensaje ni la seriedad del mismo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y escuchemos directamente qué es lo que Jesucristo nos dice, con lo que cierra el mensaje y nos hace una advertencia supremamente importante acerca de estas palabras que nos acaba de hablar. Mateo 7:24 en adelante dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesucristo entonces termina el Sermón del Monte con esta ilustración y nos habla de dos posibles escenarios, ¿cierto? De dos escenarios reales, digámoslo así más bien, que están representados por dos hombres. Nos presenta dos hombres, dos posibilidades de vida y dos destinos finales. Él empieza la expresión con esta palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras. La expresión cualquiera, sin lugar a dudas, es una referencia universal. Cualquiera, es decir, toda persona que escucha este mensaje. Es decir, está hablando contigo, está hablando conmigo. Nosotros estamos incluidos en este cualquiera. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Jesús está terminando el Sermón del Monte y en este contexto habla de manera directa de las palabras del Sermón del Monte que nos ha venido enseñando, que son fundamentales para la vida de todo creyente. Pero también de una manera indirecta nos está diciendo, cuando habla de estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras, son sus palabras, son sus enseñanzas, las que nos acabo de dejar en el Sermón del Monte, pero todas las demás que están registradas en la palabra de Dios. Entonces, es una enseñanza aplicable no solamente con exclusividad al Sermón del Monte, sino aplicable a todo el compendio de la palabra de Dios. Cuando dice estas palabras se refiere a sus palabras, a las palabras de Dios. Entonces, por decirlo en otras palabras, lo que Jesucristo está diciendo:
todo el que oye alguna enseñanza de la Biblia, eso es lo que está diciendo, cualquiera, todos ustedes que escucharon estos mensajes del Sermón del Monte, todos ustedes que leen la Biblia regularmente, todos ustedes que escuchan la palabra de Dios en alguna cita de discipulado, en algún grupo donde asisten, para todos nosotros es el mensaje, no es para los que no conocen de Dios, es para los que nos acercamos a escuchar el mensaje de Dios. Y entonces nos plantea ahora dos hombres, vamos a verlos. Quiero leer nuevamente, pero esta vez vamos a leer el pasaje, lo que leímos, pero vamos a leerlo en duplas de versículos alternados, ¿cierto? Vamos a ver el versículo 24 y el 26. El 24 nos habla de un hombre y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, mire, si ustedes lo notan, es bien interesante porque está hablando de dos personas que asisten a la iglesia. Está hablando de dos personas que escucharon el mensaje. Está hablando de dos personas que hacen parte de una iglesia local, que así como nosotros en este momento tal vez están reunidos escuchando un mensaje de manera virtual. O está hablando de dos personas que tal vez escuchan el mensaje porque leen la Biblia, porque sacan tiempo para conocer la palabra de Dios. Un mensaje para los cristianos. Está hablando de dos cristianos. Inclusive puede estar hablando de dos cristianos que cuando escuchan el mensaje dicen: wow, qué palabra tan profunda, me encantó, espectacular. O tal vez cristianos que dijeron: no me gustó mucho la palabra. No importa cuál sea la reacción, el caso es que son dos hombres, dos personas que están escuchando el mensaje de Dios. Si notamos atención en los versículos que leíamos, hay un factor determinante en esta enseñanza de hoy y que marca las diferencias en la ilustración que Jesucristo nos da. ¿Lo captaron? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es el factor determinante? Es la obediencia. Quiero leer nuevamente los dos versículos haciendo énfasis en esa palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las obedece y las pone en práctica. Entonces me habla de un hombre obediente. Dice: le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 nos habla: cualquiera que oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, por la razón que sea, no las obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, el primer hombre del que nos habla es un hombre obediente. Jesucristo nos plantea un escenario donde hay un hombre obediente y un hombre desobediente. ¿Sí? Un hombre que hace caso a las enseñanzas de Jesucristo y otro hombre que hace caso omiso a las enseñanzas, ignora las enseñanzas. Al hombre obediente, Jesucristo le dice: este es un hombre prudente, es un hombre sabio. Y lo llama así justamente porque pone en práctica las verdades de la palabra de Dios. Y entonces, miren la consecuencia tan linda que Jesucristo nos explica. Este hombre obediente es el equivalente a una persona que su vida la construye fundamentada en la palabra de Dios, en la roca, ¿cierto? Dice: fundó su casa, que edificó su casa sobre la roca. Es decir, su vida está construida en algo sólido, inamovible, que permanece, como consecuencia de poner en práctica la verdad de Dios. Y el segundo hombre es el hombre desobediente, ¿sí? O el hombre que le da nada a escuchar la palabra de Dios. A este hombre Jesucristo lo llama insensato, necio, tonto. Lo llama así porque justamente, a pesar de que escucha la sabiduría de Dios, a pesar de que con atención dice: uy, esto estaba interesante, a pesar de que tal vez saca lecciones de ese mensaje de la palabra de Dios, decide, por la razón que sea, no hacer nada al respecto. Deja esa palabra de Dios que le entra por acá y que le salga por acá. Entonces Jesucristo dice que este hombre desobediente es el equivalente de un hombre que construye su casa sobre la arena, un terreno inestable que se va a venir
abajo. Dios entonces nos anima, ¿no? Nos dice cuando un cristiano escucha el mensaje cada domingo, cuando un cristiano lee la Biblia, cuando es edificado en el discipulado a través de la palabra de Dios, pero no da pasos de acción para cambiar su conducta y adecuarla a lo que Dios nos habla, nos está diciendo, ese hombre cristiano es el segundo del que estoy hablando. Un tonto, necio, insensato. Jesucristo por todos lados en la palabra de Dios nos anima a todo lo contrario, a que si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que procedamos a poner en práctica, ¿cierto? A Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes en tu corazón y pongas en práctica todo conforme lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces te va a ir bien en la vida, todo lo que tú hagas prosperará. Ese está en Josué 1, versículo 8 y 9. Entonces, Dios nos da una promesa muy linda y nos dice, oye, pon en práctica lo que yo te digo. Santiago 1, versículo 22 nos dice, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Si nosotros escuchamos el mensaje y tenemos una reacción a él, ay, me pareció muy lindo, ay, me gustó, o sencillamente, ay, ya lo sabía, no sé, la reacción que sea, pero no haces nada para ponerlo en práctica, dice el pasaje, te estás engañando a ti mismo. Y no pasaría nada si el engaño no tuviera consecuencias. Pues me engañé a mí mismo, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero trae unas terribles y profundas consecuencias. Y es lo que dice el pasaje, ¿cierto? El hombre prudente y sabio, el hombre obediente más bien, que Jesucristo lo llama prudente o sabio, es el que edifica su vida en un terreno firme, sólido, sobre la roca. Pero el desobediente es el equivalente a una persona que decide construir su vida en la arena. Ahora bien, no tenemos que ser expertos en construcción para conocer y saber que cuando van a hacer un edificio, lo primero que hace el constructor es hacer un análisis de suelos para mirar a qué profundidad está la roca sólida y cuánto tienen que cavar para poner las bases, o si el terreno es inestable, para mirar qué tan profundas tienen que meter las columnas. Lo primero es el fundamento, la base. Si hay buenas bases, de ahí para adelante lo que se construya va a ser sólido, va a ser fuerte. Nadie se arriesga a construir un edificio sencillamente poniéndolo sobre la arena, porque es un terreno supremamente inestable. Bastaría hacerle un empujoncito a un edificio para que se viniera a tierra. Entonces Jesucristo nos hace una pregunta esta mañana y nos dice, ¿sobre qué fundamento estás edificando tu vida? Porque tal vez cuando estamos hablando del hombre insensato y el prudente, tal vez tú automáticamente dices, yo soy el prudente, yo soy el sabio. Pero Jesucristo nos pregunta, ¿sobre qué fundamento estás edificando tu vida? Y entonces ya nos obliga a mirarnos un poquito y mirar, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Sobre qué estoy edificando las diferentes áreas de mi vida? Y para que tú respondas a esta pregunta, solamente hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Tú puedes estar edificando tu vida en obediencia a la palabra de Dios o conforme a tu manera. A la manera del mundo, a la manera que tú aprendiste, Si tú estás edificando tu vida a la manera de Dios en obediencia, te pongo algún ejemplo. Quiere decir que si tú eres casado, entonces tú buscas en la palabra de Dios, a medida que lo conoces, descubres cómo debe ser tu relación de pareja. Entonces entiendes que debes aceptar, que debe ser, si eres el hombre, amar con un amor sacrificial a tu pareja, buscando el bienestar de ella y de tus hijos, que debes tratarla como vaso más frágil, ¿cierto? Que debes amarla y que ella entienda que tú la amas y debes demostrárselo con actos, con palabras, bueno, con de todo. Eso quiere decir que tú asistes, por ejemplo, a las movilizaciones de la iglesia, a las reuniones de parejas para edificarte y saber cuál es la manera de Dios para llevar tu relación de pareja.
y te esfuerzas por ponerlo en práctica día a día. Otro ejemplo, el hecho de que tú edifiques tu vida a la manera de Dios, quiere decir que tú, a medida que conoces las verdades de Dios respecto del control de tu carácter, respecto del manejo de la ira, del perdón, del trabajo, de cómo manejar tus finanzas, tú vas poniendo tu vida y acomodándola a lo que te enseña la palabra de Dios de cómo debes manejar tus finanzas y tu trabajo y todo lo demás. Pero todo lo contrario, si tú escuchas cómo manejar tu familia, cómo manejar tus finanzas, cómo manejar tus relaciones, cómo perdonar al prójimo y no haces nada, entonces Dios te está diciendo, ok, tú estás construyendo tu vida en un terreno inestable, sobre la arena. Y entonces Dios te tiene un nombre y te dice, eres un insensato, un necio, un tonto. Porque conoces el consejo de Dios que te saca adelante, que te da un camino de bienestar, de bendición y de prosperidad, y lo ignoras. 1 Corintios 13, versículo 11 en adelante nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Jesucristo nos dice entonces que el hombre obediente edifica su casa sobre la roca y que el desobediente la edifica sobre la arena. Y en este otro pasaje que leemos de Corintios nos dice que Jesucristo es el único y verdadero fundamento sobre el cual debemos edificar nuestras vidas. Jesucristo es la roca sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Jesucristo y su palabra. Ahora bien, nos dice, tú decides cómo edificas. Si tú edificas con oro, plata y piedras preciosas, dice, va a venir una prueba. Y el oro, la plata y las piedras preciosas por el fuego, que es lo que utiliza aquí el pasaje para probar, el fuego purifica el oro, la plata y las piedras preciosas. Y esta es la obediencia a la palabra de Dios. Pero también nos dice, las personas pueden edificar en madera, heno y hojarasca, que es a tu propia manera, en desobediencia a lo que Dios establece. Entonces, si tú edificas a tu manera, cuando venga la prueba, ¿qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca cuando son expuestos al fuego? Desaparecen, no queda absolutamente nada de ellos, cenizas. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Yo soy la roca. Sobre mi palabra, tú debes afirmar todas las áreas de tu vida, construirlas, edificarlas en obediencia a lo que yo te digo. De lo contrario, te vas a quedar sin nada cuando llegue el final. Entonces asegúrate de conocer la palabra de Dios, pero asegúrate de llevarla a la práctica. Por eso lo que les digo frecuentemente es que al final de la reunión, al final de cada tema, hagan el ejercicio con las personas que están viéndolo de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué áreas de mi vida tengo que empezar a poner en práctica? ¿Cómo lo hago? Y que se ayuden entre ustedes ahí en el núcleo familiar. Entonces, asegúrate de conocer la palabra y de ponerla en práctica. El pasaje continúa, ¿cierto? Y Jesucristo nos cuenta un poco más acerca de la vida práctica y cotidiana de estos hombres. Entonces, el versículo 24 pues nos habla de este hombre, ¿no? Del hombre sabio. Vamos al versículo 25 que nos sigue hablando de este mismo hombre. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿sí? La casa del sabio. Y respecto de la casa del insensato, la del que desobedeció, dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No sé si notaron el detalle. Jesucristo primero nos habló de los dos hombres y el fundamento sobre el cual edifican. Entonces ya nos está hablando de dos casas edificadas. Una casa conforme a la palabra de Dios está edificada sobre la roca, y una casa conforme a lo que le parece a esta persona edificada sobre la arena. Pero miren lo curioso, que a la casa sobre la roca y a la casa sobre la arena les cayó
o les vinieron exactamente las mismas circunstancias. Voy a leerlo nuevamente, solo ese pedacito. Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos. Versículo 27, descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Si ustedes lo notan, entonces, en lo cotidiano de la vida, en el desenvolvimiento normal de la vida, ambos hombres están expuestos exactamente a las mismas circunstancias de la vida. Estos ríos, lluvias y vientos representan justamente esas situaciones. Algunas pueden ser situaciones catastróficas, como por ejemplo un río que se desborda y viene contra mi casa y me inunda y me destruye la casa, ¿cierto? O una lluvia de bendición que hace que los cultivos y mi siembra crezcan, ¿sí? Entonces me está hablando de circunstancias cotidianas de la vida. Y les pongo un ejemplo. No sé si ustedes han estado mirando noticias, lo que ha estado sucediendo con el huracán Laura en Estados Unidos, que ha estado haciendo estragos. Ahora bien, lo que Jesucristo nos dice con este pasaje es: el huracán Laura llegó a Luisiana, pasó por Texas, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado con esas poblaciones donde ha llegado? Ha arrasado y ha destruido con todo. ¿A qué voy con esto? Y lo aclaro. Aquí había la casa de un hombre cristiano obediente a Dios. Y junto a este estaba la casa de un hombre que no cree en Dios. Las dos casas se las llevó el huracán. Los cultivos de los obedientes cristianos y de los desobedientes o no creyentes, a todos fueron inundados. El ganado de unos y de otros murió ahogado también. Entonces, lo que Jesucristo nos está diciendo es que, oye, independientemente de si tú eres obediente o eres desobediente, vas a estar expuesto a circunstancias de la vida que le pasan a todos. Por ejemplo, si en mi casa tiembla y tú estás en mi misma ciudad, en tu casa también tiembla. O sea, no es que porque yo soy cristiano obediente, entonces aquí mi casa no tiembla. Por lo menos, otro ejemplo de esto es la pandemia que estamos experimentando mundial, del COVID-19. Infecta a creyentes obedientes e infecta a incrédulos de la misma manera. Hay circunstancias de la vida que sencillamente nos dan. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en una naturaleza caída, y si hay una enfermedad como un virus que está en el aire y yo paso por ahí, por más obediente que sea, pues me respiro el virus y me enfermo con la virosis. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. En la vida todos estamos expuestos a las mismas cosas. Mateo 5, versículo 45, que lo estudiamos hace unas semanas atrás, ¿cierto? Jesucristo nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesucristo nos está diciendo que Dios hace salir el sol sobre todas las personas, y el hecho de que tengamos sol es una bendición. Dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Aún los hombres pecadores e incrédulos reciben las bendiciones del Dios, de la misma manera que nosotros, antes de conocer a Cristo, nos levantábamos por la mañana con vida, respirando con salud, íbamos a la nevera y encontrábamos comida. Todo eso son bendiciones que Dios permite para todos los seres humanos. Entonces hay bendiciones y hay dificultades en la vida cotidiana que todos recibimos, y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque es que hay personas que malinterpretan, creen equivocadamente que si yo soy cristiano, que si yo rezo mucho, que si yo soy obediente a Dios, entonces es como si yo estuviera blindado. Absolutamente nada malo va a pasarme a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni nada. Y entonces, como no conocen a Dios de verdad, cuando algo malo les pasa, se disgustan con Dios porque Dios no reaccionó como ellos querían, no lo blindó. Y es culpa de las personas porque no conocen a Dios, porque se hacen ideas equivocadas de quién es Dios. Ciertamente, como lo citaba hace un momento de Josué, la obediencia a la palabra de Dios trae mayores bendiciones. Si yo obedezco lo que Dios dice respecto de la crianza de los hijos, pues voy a tener la bendición de que mis hijos van a estar en el camino que Dios trazó para ellos.
Si yo me comporto con mi pareja de la manera que Dios establece, pues mi relación de pareja, la bendición que recibo es que tengo una linda relación de pareja, conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Y etcétera, con cada aspecto de mi vida. Ciertamente entonces la obediencia trae mayores bendiciones. Pero definitivamente lo que Jesucristo nos dice es a los dos, lluvias, ríos y vientos. Bendiciones, dificultades, nos vienen simplemente por el hecho de vivir, de estar en este mundo. Entonces, Jesucristo, es increíble, ¿no? Porque el pasaje nos muestra esto que acabo de decir, ¿cierto? Que nos pasan las mismas cosas o nos pueden pasar, estamos expuestos a lo mismo. Si obedezco, ciertamente tengo bendiciones. Pero Jesucristo nos está diciendo es, vea, lo importante del asunto de la obediencia no es tanto como tú vives actualmente. Porque ahí es donde Jesucristo nos está queriendo llamar la atención un poco. Y es diciéndonos, mire que tanto el incrédulo o el creyente pero desobediente, como el cristiano supremamente obediente, van a pasar por circunstancias complicadas y también bendiciones durante el transcurso de su vida. Entonces Jesucristo nos dice, miren que el disfrute o no de las circunstancias temporales de su vida actual no es lo realmente importante. Cristiano o no, obediente o no, va a tener bendiciones y va a tener dificultades y problemas. Una vez más, como lo decía hace un momento, el cristiano que obedece pues tiene la obediencia que viene como consecuencia de ese aspecto que está obedeciendo. Valga la medio trabalengua. Pero Jesucristo nos está entonces llamando la atención a algo bien interesante y es al final de la vida de estos hombres. Porque nos dice, veámoslo en el pasaje, ¿cierto? El final de la vida de estos hombres, el final de esta casa, la muerte del obediente. Mire, dice entonces versículo 25, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Este pasaje, mire lo que nos dice, el énfasis lo hace es allí es donde está la diferencia marcada. La casa, la vida del hombre obediente, al final, en el momento de la prueba, al momento de su encuentro con Dios, se va a mantener firme delante de Dios, va a tener la eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque su vida estaba fundamentada en la roca que es Jesucristo. Este hombre obediente rindió su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, y como consecuencia su vida fue una vida de obediencia, y al final de todo entra al gozo del Señor, se mantuvo delante de Dios, y es consecuente con lo que estudiamos en las 2 semanas pasadas. Jesucristo dice, aquí no todo el que me dice Señor, Señor entre en el reino de los cielos, sino el que obedece. Y con este pasaje Jesucristo lo está reafirmando una vez más, y nos dice, si tú obedeces, tu casa, tu vida se mantendrá firme al final. Aunque tengas situaciones difíciles mientras estás en el mundo, cuando llegues al final, que es lo importante, tú tendrás la vida eterna y te mantendrás firme delante del Señor. Pero veamos el otro caso, y es la muerte del desobediente. Versículo 27. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Este pasaje hasta donde empieza y cayó, en los dos es idéntico. La traducción al español aparece un poquito diferente, pero en el original del griego son idénticas. Este hombre, el desobediente, ¿qué pasó con su vida? Dice, cayó y fue grande su vida. Fue un gran desastre para la vida de esta persona. Cuando nosotros vemos entonces este hombre vivió una vida con algunas bendiciones, con algunas dificultades, ¿cierto? Tal vez con alguna apariencia de religiosidad, aparentemente algo bonito, algo bueno, ¿sí? Porque acuérdense que está hablando de alguien que también oye la palabra de Dios. Este también iba a la iglesia, también tuvo algunas manifestaciones, algunas experiencias, ¿cierto? Pero no obedeció a Dios y construyó su vida
en su propio parecer. Aunque iba a la iglesia y escuchaba, hizo lo que quiso. Dice, su vida se vino a pique, fue destruida. Fue una gran ruina, fue un gran desastre. Miren que el mayor desastre que una persona puede experimentar no es sufrir una enfermedad por dolorosa que sea. El mayor desastre no es quedarse desempleado, quedarse en la calle y no tener cómo alimentarse a sí mismo y a su familia. Ese no es el mayor desastre. El mayor desastre, la gran ruina, es que una persona no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es un gran desastre, eso es una gran ruina. Y es lo que nos está hablando aquí Jesucristo. Nos está diciendo que la vida de este hombre insensato, necio, fue la vida de alguien que pensó que porque iba a la iglesia y porque daba una apariencia de piedad, y había declarado intelectualmente que Jesucristo era su Señor y sabía mucha Biblia intelectualmente y conocía palabra, pensaba que por eso al final iba a estar con el Señor. Y es lo que Jesucristo viene diciendo en estas 3 semanas. Y es, no, este hombre desobediente construyó su vida sobre arena. Y su vida al final va a destruirse. Porque va a venir la prueba final, va a venir el juicio final donde nosotros estaremos cara a cara con Dios. Y como Jesucristo lo dice y lo repito, no es el que me dice Señor, sino es el que obedece, el que realmente demuestra con sus actos que Jesucristo es el Señor. La vida del hombre obediente, este hombre que Jesucristo llama prudente, sabio, la edificó en obediencia a los aspectos que habla la palabra de Dios. Si tú quieres ser como este hombre, entonces tú necesitas estar atento. Si eres varón, yo te invito a que asistas a las reuniones de varones. Si eres varón o mujer casada, te invito a que asistas a las reuniones de parejas. Si eres mujer, te invito a que asistas a las reuniones de mujeres. Si eres joven, que asistas a las reuniones de jóvenes, ¿cierto? De profesionales o de jóvenes universitarios. Aparte de este espacio. ¿Por qué? Porque aprendemos de manera específica qué nos dice Dios, qué enseña la palabra de Dios para nosotros, como hombres, como mujeres, como parejas, como jóvenes en determinados ambientes, para que entonces podamos poner en práctica todo lo que Dios nos dice. De otro modo, Jesucristo nos dice, oye, yo no soy tu Señor, tú eres tu propio dueño. Por favor, yo entregué mi vida por ti para que tú seas salvo y al final estés conmigo por la eternidad. Deja de engañarte, deja de escuchar la palabra de Dios y hacer caso omiso a ella. Ponla en práctica. Y ese es el ejemplo que nos da Jesucristo con esta ilustración. 2 hombres, 2 finales. El obediente que edifica su vida sobre la roca, Jesucristo, en obediencia a su palabra, al final se mantiene de pie delante de Dios. Y el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero el hombre que escuchó la palabra de Dios y no la puso en práctica, sino que siguió haciendo las cosas a su manera, sea por la razón que fuera, muy ocupado, enredado en el trabajo, con los amigos, con la novia, con la esposa, con los hijos, disfrutando simplemente de las bendiciones que el Señor le ha dado, y por estar disfrutando todo eso, no obedeció lo que Dios dijo. Jesucristo nos dice, al final la vida de este hombre se viene a pique, y es una gran ruina, porque está condenado a la eternidad en el infierno. Entonces el final del sermón oído es este: si escuchas la palabra de Dios, pero por alguna razón, sea la que sea, no la pones en práctica, entonces eres un tonto que está construyendo su vida con una bonita apariencia religiosa en un terreno malo que te llevará a la destrucción, a la condena eterna. Tu Señor eres tú, porque haces lo que a ti te parece. Pero si tú, por el contrario, escuchas la palabra de Dios y te esfuerzas por llevarla a la práctica en cada área de tu vida, entonces Dios te llama prudente, sabio. Y aunque con dificultades y con bendiciones, cuando te encuentres con el Señor al final,
vas a ver la sonrisa de Él, porque vas a estar con Él por la eternidad. Entonces, como dice la palabra, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesucristo nos habla hoy muy claro una vez más a través de su palabra y nos dice: lo que a ti te nutre y te edifica en esta nueva vida a la que te llamé, por la cual entregué mi vida, es a través de la obediencia a la palabra. Él nos da su palabra para fortalecernos, para darnos esperanza, vida eterna. Así que yo te animo a que te dispongas a conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios, a ser más activo de las reuniones que nosotros preparamos con todo el cariño para que aprendas de la palabra de Dios. Y comprométete a ser como este hombre prudente, obedecer todo lo que tu Señor, si hiciste a Jesucristo tu Señor, Él te está diciendo. Entonces, para terminar, ¿con cuál te identificas tú? En este momento, ¿cuál hombre crees que eres? ¿Has estado edificando sobre tu propio parecer? ¿O estás edificando sobre lo que Dios te dice? Si estás edificando en tu propio parecer, Dios te dice: cambia hoy de fundamento. Empieza a renovar tu mente y a poner en práctica lo que yo te digo. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por esta palabra, por todo lo que has venido hablando a nuestras vidas a través del Sermón del Monte. Tú diste tu vida por amor a nosotros y no te bastó con darnos tu vida, sino que has enviado tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero no solo enviaste tu Espíritu Santo, sino que nos dejaste tu palabra escrita, revelada a través de la Biblia, para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos hables cotidianamente, nos nutras. Tu palabra nos limpia, Señor. Tu palabra es la que nos alimenta. Tu palabra es la lámpara en nuestro caminar. Tu palabra penetra lo profundo de nuestra vida, atraviesa nuestra alma y espíritu. Así que hoy te pedimos, Señor, que por favor nos enseñes a amar tu palabra, rendirnos absolutamente en obediencia a ti como hoy nos lo enseñabas. Dile a Dios: Señor, hoy yo tomo la decisión de hacer correcciones en mi vida. Yo te declaré a ti mi Señor, mi único dueño y Salvador, pero hoy me doy cuenta que hay áreas de mi vida que he estado construyendo como un hombre insensato, aún conforme a lo que a mí me parece. Pídele perdón a Dios sobre cuáles áreas has estado construyendo a tu manera. Dile: Señor, perdóname porque yo sigo llevando mi relación de pareja a mi manera y no he querido implementar lo que tú me dices. Perdóname porque sigo tratando a mis hijos como lo venía haciendo todos estos años y no he implementado los cambios que tú me dices que debo implementar. Dile: Señor, perdóname porque yo no estoy manejando mis finanzas conforme a lo que tú dices. No te estoy honrando con mis bienes, Señor, a través de los diezmos y las ofrendas. Perdóname porque no estoy administrando ese recurso de la manera adecuada, porque estoy siendo despilfarrador, deshonesto, bueno, no sé lo que haya en tu vida. Dile: Señor, perdóname porque sigo llevando mis relaciones sentimentales conforme a lo que a mí me parece, teniendo en poco tu palabra que me da directrices específicas de cómo debo llevar esta relación de pareja. Perdóname, Señor, porque yo sigo edificando como un necio mi vida y no quiero ser esa persona necia, torpe, que realmente con lo que me demuestra, Señor, con estos actos de desobediencia mía, es que yo aún me levanto para ser Señor mío y te usurpo el lugar que te corresponde a ti en mi vida, como Señor único dueño. Tú no compartes tu lugar con nadie, así que yo no tengo derecho a ir en contravía de lo que tú has determinado para mí. Dile: perdóname, Señor, perdóname por mi dureza de corazón.
porque aún sigo siendo desobediente en algunas áreas de mi vida. Dile a Dios, Señor, perdóname. Sé consciente y haz un compromiso en este momento. ¿Qué áreas te está guiando Dios? ¿Es tu área sexual la que debes empezar a edificar sobre el fundamento de la palabra de Dios? ¿Es tu área emocional? ¿Es tu pensamiento? ¿Estás pensando en cosas que no corresponden constantemente? ¿Es la manera como tú no perdonas, que te llenas de ego, de orgullo, de rencor hacia otras personas? Sea lo que sea, Dios te dice, yo te doy mi palabra. Yo ya te limpié por mi palabra. Ponla en práctica ahora. Gracias, Señor. Hoy es nuestro compromiso. Ser cada día más estos hombres sabios y prudentes, que de manera consciente nos esforzamos valientemente por poner en práctica cada una de las áreas en las que tú nos hablas en tu palabra preciosa. Yo te doy gracias por la vida de estos mis hermanos que estamos acá reunidos. Te pido que tú seas propicio a la necesidad de cada uno, Señor, que tú seas trayendo tu bendición, tus lluvias en este tiempo, lluvias de salud en medio de una pandemia que está cobrando vidas de seres queridos, Señor, cercanos a nosotros. Te pido que tú guardes la vida de cada uno de estos mis hermanos que estamos acá reunidos y sus familias, que los guardes en salud, que tú los protejas, Señor, que tú abras también las puertas para que los prosperes en el área financiera. Sabemos que hay familias que están teniendo dificultades económicas en este tiempo. Te pedimos que tú seas trayendo el sustento, papá. Que nos uses a nosotros como hermanos también para proveer de esta bendición los unos a los otros en amor, que sea una oportunidad de dar. Gracias, papá, porque tú traes, extiendes tu bendición, tu rostro sobre la vida de cada una de estas familias aquí que estamos hoy reunidos. Bendícelos, Señor, guárdales y prospérales en todo sentido. Ayúdales por medio de tu Espíritu Santo a dar pasos firmes cada día en obediencia a lo que tú nos hablas. Despiértanos cada mañana, Señor, con más pasión por ti y con más ganas de seguir trabajando en aquellas áreas en las que nos estás hablando, para que obedezcamos. Quedamos en tus manos, Señor. Te damos muchísimas gracias por las bendiciones recibidas durante este mes de agosto, por tu cuidado, por tu salud, por tu protección, tu provisión. Y ahora ponemos en tus manos también este mes que se viene de septiembre, que tú nos guardes, que nos bendigas y nos prosperes en todo sentido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un lindo día de domingo, que podamos compartir ahora, como lo decíamos, qué cosas vamos a poner en práctica, qué nos deja esta enseñanza. Y bueno, nos estamos viendo en las diferentes reuniones entre semana. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, chao.